Y quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Muy buenas tardes, bienvenidos a este su noticiario a las 2. En nombre del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio y Televisión Pública de Michoacán, le damos la más cordial bienvenida este martes 31 de mayo del 2022, el último día de mayo. Lo despedimos, le damos la bienvenida ya a partir de mañana, junio. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese con una hora de noticias de información. Yo soy su servidora y amiga Estrellita Fuentes. Y yo soy Héctor Tapia, igualmente me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio aquí a las 2 y les recordamos que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, así como también en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas, Yunuen Valencia, el día que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información. ¿Y qué les parece si vamos a ver un poco de lo que tendremos durante este programa? En Michoacán existe una preocupante falta de médicos especialistas en zonas rurales, reconocen las autoridades del sector salud. Sin descuidar funciones y con recursos propios, fueron los viajes a Quintana Roo y Aguascalientes, afirma el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Este jueves iniciarán los operativos en bares y restaurantes en Morelia. Investigadores exhortan a las instituciones a reconocer las aportaciones de los compositores purépechas. Comenzamos con la información. Y entramos de lleno a la información que tenemos para usted este día y se abrió la convocatoria para la contratación de médicos especialistas en Michoacán. Se trata de 781 vacantes. La Jornada Nacional para el Reclutamiento y Contratación para Médicos y Médicas Especialistas estará vigente hasta el próximo 3 de junio. Michoacán, sin duda, que requiere un especialista, sobre todo en las áreas rurales, en los hospitales comunitarios y también aquí en la ciudad de Morelia. El único requisito es prácticamente la cédula de especialista o el comprobante de pertenecer y tener alguna especialidad médica. Nos brindan la página electrónica médicosespecialistas.gov.mx para que vean la convocatoria, para que inicie el reclutamiento y en los próximos días iniciar la contratación. Michoacán es el tercer estado en el cual, por el trabajo que se realizó administrativo previamente, pudo colocar su vacancia, ya que no es fácil un trabajo de varias semanas, 781
especialistas en los hospitales de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. El turno que más demanda especialistas es el matutino y las especialidades a nivel nacional que más se requieren son médicos internistas, urgenciólogos, ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía general y anestesiología. Ahí radica casi el 60% de la demanda. Generalmente con estos especialistas se resuelve hasta el 90% de las urgencias y necesidades de hospitalización, explicó el secretario. Podemos ver prácticamente Morelia, 117 especialistas, y esto se divide en el hospital civil, donde está la gran demanda, en el hospital infantil, en el hospital de oncología, en el hospital psiquiátrico y en el hospital de la mujer, y en el resto de hospitales que está por municipios. Nos llama aquí la atención, el Hospital Miguel Silva se requieren 68 especialistas, que es donde más se requieren, el Hospital General de Zitácuaro con 59 especialistas. Entonces esto es un total de 566 de vacantes, es más en anestesiólogos 66, en cirujanos general 66 y en ginecología obstetricia 68. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que hasta el momento no se les ha informado si estas vacantes podrían ser ocupadas por médicos de origen cubano. No tenemos comunicado aún de si de esos 500 médicos cubanos algunos llegarán a Michoacán. No hay comunicación todavía, no nos han informado. En Michoacán, en los hospitales de la Secretaría de Salud se contratarán a 566 especialistas, más 215 que solicitan el IMSS y el ISSSTE para dar un total de 781. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, reportó Yesenia Magaña. Y en Michoacán existe una preocupante falta de médicos especialistas, especialmente en zonas rurales. Hay una dinámica histórica que se debe buscar subsanar para la atención oportuna de todos. Así lo dijo también el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres. Azares de circunstancias del destino, nos tocó abrir varios hospitales. Nocupétaro, Tuzantla, Zacapu, Ciudad Hidalgo, Maruata, entre otros. Cuando ingresaron a estos hospitales, las plantillas estaban, todos los especialistas, todos los turnos. Y hoy nos encontramos 10 años o 6 años después, no están. ¿Por qué? Porque se ha sufrido el sistema de salud, un desmantelamiento del área rural al área urbana. ¿Dónde los ocupamos? Allá. En el área de Huacana, en el área de Nueva Italia, en Coahuayana. Ingresan a trabajar los compañeros, yo soy médico pediatra también soy parte de la Secretaría de Salud, y a los 6 meses un día buscamos cómo venirnos del área rural, del área donde no tenemos todas las comunidades como especialista, a un área urbana, como Morelia, Zamora, entre otros. Entonces se ha sufrido históricamente un desmantelamiento del sistema de salud. Y en más temas de salud, es poco probable que la viruela del mono se convierta en epidemia. Se trata de casos aislados y Michoacán hasta el momento está libre de ellos, así lo informó también el propio titular de la Secretaría de Salud del Estado, Elías Ibarra Torres. La verdad que no esperamos que convierta en una epidemia, son brotes aislados. México ya reportó la alerta, el primer caso positivo, un paciente que vino de Estados Unidos. Y bueno, las medidas generales que aplican para el COVID, las medidas generales que aplican para la hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños, más el aislamiento del paciente y no tener contacto con las lesiones de la viruela en humanos, pueden ceder en 15 días los casos que se puedan encontrar en la viruela del mono. Aclaro, hay un solo caso, Michoacán no tiene y estamos en vigilancia permanente a través del IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud y las unidades móviles que tenemos para detectar diario una red negativa sobre la viruela del mono. El contagio directo con el paciente, aislarlo y todo también dependerá del estado inmunológico, la edad y los factores de comorbilidad que cada paciente tiene, que realmente su curso no es epidémica, no es tan grave y se autolimita en 15-20 días. Hay que remarcar, son el COVID, la viruela del mono y la hepatitis infantil los padecimientos que tienen en jaque al sector salud en el estado, pero a pesar de que no hay casos registrados en estos dos últimos, el sistema de salud se encuentra en alerta, preparado para hacer o atender lo que así exija y demanda.
Y bueno, continuando con el sector salud, 9 de cada 10 michoacanos están ya vacunados contra el COVID-19 aquí en Michoacán. Registra Michoacán 90.27% de avance en la aplicación de vacunas anti-COVID-19 en personas mayores de 12 años de edad, lo que representa que hasta el momento se han aplicado casi 7 millones de dosis. Los grupos poblacionales que mayor registro de aplicación presentan es el de 18 a 29 años, seguido por el de 60 años y más y el de 30 a 39 años. Con el total de dosis aplicadas, 2.700.000 michoacanos han completado sus esquemas de vacunación con diferentes biológicos: Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Moderna y Sinovac. Con esta acción se ha podido contener y mitigar la pandemia, por lo que mantiene vigente la inmunización en el estado en jóvenes de 12 a 14 años de edad principalmente, pese a los bajos índices de casos y ocupación hospitalaria en Michoacán, informó la Secretaría de Salud en el estado. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Michoacán, actualmente se reportan 196 casos activos de COVID-19 en el estado, mientras que hay 9 personas hospitalizadas por infección respiratoria aguda, una de ellas intubada en una unidad del IMSS Bienestar. Este lunes fueron confirmados 19 casos de COVID, 7 en Morelia, 5 en Lázaro Cárdenas, 2 en Tacámbaro y 2 en Uruapan, 1 en Zitácuaro, Pátzcuaro y Zacapu, sin nuevos decesos afortunadamente registrados. Muy bien, ha llegado el momento de enlazarnos con nuestro director de XENI, nuestro gran amigo José Antonio Zamudio, quien pues, nos va a platicar cómo se encuentra la capital michoacana el día de hoy, de su movilidad, cómo están sus vialidades. Pepe Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, mi querido Héctor? Te saludo con mucho gusto, mi querida Estrellita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también al auditorio, la dama y el caballero de la información y la elegancia andando, con el gusto de saludarles y cerrar juntos el mes de mayo. Rápido avanza el tiempo, pero ¿qué mes de mayo con los calores? Estamos registrando en este momento ya 28 grados Celsius la temperatura ambiente promedio y sigue subiendo como espuma, e incluso se prevé que hoy nuevamente sea un caluroso. Alrededor de las 3:30 de la tarde se espera que alcancemos alrededor de los 33 a 34 aquí en la capital michoacana, así que advierte esta situación. Ahora, en materia de vialidad, Héctor Estrellita, por segundo día consecutivo y poniendo en jaque a los contribuyentes del SAT, en este día en donde, bueno, pues es fin de mes, entrega o pago de impuestos, aclaraciones, solicitudes de todo tipo de trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constancia de situación fiscal, entre otras, poniendo en jaque a los contribuyentes. Los señores de poder de base del magisterio democrático nuevamente han cerrado al tránsito vehicular la calle de Abasolo, a partir de la calle de Aldama. Abasolo, la que sube de Carrillo con dirección hacia San Agustín, hacia el centro, hacia la Plaza de Armas, es una cuadra la que está cerrada, pero suficiente para generarnos tránsito lento en la zona aledaña. Y es que hay que recordar, Héctor Estrellita, tenemos escuelas en los alrededores, en la Valentín Gómez Farías, en la Andrés Quintana Roo, en la calle de Rayón, en la propia calle de Aldama, no sé, ahí tenemos varias instituciones educativas, en la calle de Galeana. Toda esta parte, a espaldas de Catedral y bajando de San Agustín, es zona de varias escuelas, también de tránsito de los amigos del transporte público, y por eso está un poco más complejo en este momento, por la hora de la salida de los niños del matutino y por el ingreso de los del vespertino. Afortunadamente, afuera de Palacio de Gobierno y afuera de Palacio Legislativo no tenemos manifestación, al igual que en la calzada Ventura Puente Libre en este momento, al exterior de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y en el Libramiento Sur de Casa de Gobierno o Casa Michoacán. No obstante, el calor intenso el día de hoy, que es quincena para muchos, segunda y última quincena del mes de mayo, pues ha incrementado de manera notoria el tránsito vehicular. Por ejemplo, en ese tenor, por el pago de quincena, complicado en la zona de la calzada La Huerta, donde están los centros comerciales, hay varias instituciones financieras, complicado también en Boulevard García de León y Ventura Puente, donde está el edificio del Géminis, complicado también en la parte alta de Santa María, en la avenida Su Santidad Juan Pablo II, para que lo tomen en consideración. Y les reporto trabajos de Loapas, esto para aquellos que están descendiendo justamente por Beethoven, o que van a subir por Beethoven, Mozart, Julián Carrillo, ahí a espaldas de La Paloma o La Camelina, como guste usted denominarlo. Ahí tenemos también reducción de carriles, así que tómelo en consideración. No se prevé, no se advierten mayores movilizaciones en la tarde. Se prevé que poder de base se retire más o menos 3:30 de la tarde, más o menos,
es la única que tenemos hasta este momento, y salidas de la ciudad sin manifestaciones. Eso sí, la norte, Salamanca y la de Mil Cumbres, muy lento todavía los avances de la construcción y obviamente con contratiempos viales. Creo yo, y eso lo digo a título personal, creo yo que hasta el calor afecta, y no es para menos, a los trabajadores que están en esa zona, porque el movimiento que se da al mediodía invariablemente se reduce si lo comparamos en la mañana o ya por la tarde, 5 o 6 de la tarde, que comienza a descender, o cuando gozamos de algunos periodos de cielo nublado. Pero sí, a esta hora, imagínense nada más estar trabajando bajo los intensos rayos del sol en esas obras, mi querido. Pepe Toño, pues ¿para qué queremos más movilizaciones y con el hecho de bloquear ahí donde se encuentra el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues con eso es suficiente para desquiciar el centro de la ciudad? Sí, sí, porque Abasolo conecta el lado sur con el lado norte, es decir, de Carrillo hacia el centro, y es la continuación a través de Guillermo Prieto, donde está la Facultad Popular de Bellas Artes, para salir desde Nocupétaro. Los amigos del transporte público, las rutas Café, la ruta Roja, que bajan por la calle de Galeana y se incorporan ahí a la calle Llena, donde está el ayuntamiento. Por obvias razones se ve mucho más lento el tránsito vehicular, y aunque es una cuadra, nada más es una cuadra, Héctor Estrellita, pero sí alcanza a afectar considerablemente el tránsito vehicular, y no se diga esta hora. Muy bien, mi querido Pepe Toño, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido, como siempre, con un tono tan jovial, tan amable, siempre el tráfico, la circulación vial aquí en la capital. Te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño, te deseamos la mejor de las vibras y nos escuchamos el día de mañana. No, hombre, pero si lo de jovial ustedes tienen un pacto con Dorian Gray, tienen un pacto con el diablo, los dos. No, bueno, a mí mis cremitas me cuestan. No, no es cierto. Pepe Toño, te mandamos un fuerte abrazo. En tu mejor momento. Gracias, corazón, de verdad te lo agradezco. Muy bien, despedimos a Pepe Toño Zamudio y nos vamos a una primera pausa. Quédese con nosotros porque todavía le tenemos más información. Estamos en Mula de 6. En esta ocasión con Luis Navarro, quien es secretario de Finanzas. Yo creo que más que buscar la Secretaría de Finanzas, porque yo en mi vida ni la buscaba, ni me hubiera imaginado, ni la quería, que fue un gobierno con muchos abusos. Yo pensé que eso me ibas a preguntar más adelante en la entrevista. ¿Veremos a un silvanista en la cárcel por actos de corrupción en Michoacán? Todo el sistema al pueblo. Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Y las trampas del Chescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Alto a los incendios forestales. El fuego lo destruye todo. Evítalo. No arrojes cerillos o cigarros encendidos en medio del bosque. No tires ni acumules basura. Las botellas de vidrio pueden causar incendios por el efecto lupa. Si identificas un incendio forestal, marca al 911. Cuidemos nuestros bosques y protejamos la vida. Gobierno de Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo tatuado. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Y bueno, ya estamos de regreso aquí a las 2. Agradecemos a quienes nos siguen a través de la radio y televisión pública de Michoacán y regresamos con una información bastante importante, dando continuidad a uno de los temas que han estado en el centro de la discusión en las semanas recientes. Y nos vamos a enlazar el día de hoy con Iván Pérez Negrón Ruiz, quien es el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social.
vamos a abordar justamente este gran tema, Estrellita. Así es. Mi querido Iván, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Estrellita, Héctor, con el gusto de saludarlos, como siempre, muy contento de tener la oportunidad de saludar a todos quienes ven ese noticiero a las 2 en el sistema michoacano, y muy contento realmente de escucharte y de escuchar a mi amigo Héctor también en este día. Muchísimas gracias, mi querido Iván. Oye, a ver, platícanos, tú como michoacano y además como funcionario de alto nivel ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo ves este tema del traslado de las oficinas centrales aquí a la capital? ¿Cómo has observado el proceso? ¿Qué auguras para Michoacán? Compártenos tu opinión. Sin duda será un gran beneficio para la economía, para el desarrollo y el bienestar de las familias morelianas, Estrellita. Todas y cada una de las acciones que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la mano de nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, pues sin duda esa sinergia va a ser verdaderamente muy benéfica para Morelia y para el desarrollo integral de Michoacán. Como ustedes saben, este es un compromiso que hizo el presidente López Obrador desde la campaña, y bueno, pues ahora se empieza a materializar ya ese compromiso. Sin duda, las gestiones que ha estado haciendo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la gran disposición y apertura que ha tenido mi director y jefe, el maestro Zoé Robledo, que es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, pues hoy ponen ya en la antesala del inicio de este proceso de transición, y obviamente tu servidor, Iván Pérez Negrón, como michoacano, como moreliano, pues muy contento de tener la posibilidad, además de coadyuvar en este esfuerzo, porque quiero comentarte que tal como lo anunció el señor gobernador, ya pasada la desincorporación que hizo el Congreso del Estado del predio donde anteriormente estaba el Cerezo, bueno, pues se estará iniciando ya toda la etapa subsecuente para la construcción del edificio. Sin embargo, quiero comentarles que en el caso de la unidad de prestaciones económicas y salud en el trabajo, que es la encomienda que me dio el maestro Zoé Robledo, esta será una de las primeras unidades, conjuntamente con la Dirección de Finanzas que encabeza mi amigo Marco Aurelio y que acaba de llevar a cabo la reunión nacional de justamente responsables de finanzas de todas las delegaciones en Morelia, pues serán las primeras que nos estaremos yendo para iniciar este proceso de descentralización. No necesariamente nosotros nos iremos ahí al Cerezo, se están buscando por parte del gobierno del Estado otras opciones que el día de ayer, de acuerdo a una conversación telefónica que tuve con el gobernador y con mi gobernador y amigo Alfredo Ramírez, bueno, pues estaríamos ya en condiciones de iniciar esto que, repito, va a redinamizar la economía de Morelia. Obviamente hay cierta inquietud por parte de algunas y algunos trabajadores acá del instituto, bueno, pues por todo lo que se escucha que está aconteciendo en Morelia. Sin duda el gobernador está haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad, y bueno, pues esperamos que la autoridad municipal también haga su chamba y se pueda garantizar las condiciones para que toda esta gente, esta fuerza de trabajo del IMSS que se va a ir a Morelia, pues obviamente tenga el incentivo de que va a llegar a una ciudad tranquila, segura, donde las familias puedan convivir y obviamente seguir creciendo en esta institución tan noble como es el IMSS.
Iván, es importante preguntarte, una vez desincorporado este predio prácticamente a 4 años de que pues, se había anunciado desde campaña por el propio presidente de la República esta intención de descentralizar las instituciones, y en este caso particular a Michoacán le tocó el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuáles son las fases inmediatas que se tendrán que cumplir o desahogar para ir avanzando justamente en la instalación de estas oficinas centrales aquí en la capital michoacana? Obviamente, en el caso de la construcción del edificio, bueno, pues tendrán que transitarse todos los procesos para contar con el presupuesto, tendrá que llevarse a cabo todas y cada una de las etapas, así como lo comentaba el señor gobernador en la conferencia de prensa, pero no es una condición el que esté completamente construido ese edificio, que es obviamente el que va a albergar a la mayor parte de las oficinas. Mi jefe, el maestro Zoé Robledo, también así lo ha señalado. Este será un proceso que tenga que ir avanzando de acuerdo a los tiempos, pero, reitero, el gobierno del Estado está buscando otras opciones para efecto que en el caso de la Dirección de Finanzas y de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo, que es una de las más grandes en la estructura del IMSS nacional, pues podamos ir iniciando ya el traslado de nuestras oficinas. Perfecto. Pues Iván Pérez Negrón Ruiz, te agradecemos mucho que nos hayas recibido la llamada y por supuesto la invitación al ser uno de los temas que van a estar en la observación permanente a partir de este momento, pues que podamos tener esta línea de comunicación abierta contigo para ir abordando diferentes temas respecto a esta descentralización que sufrirá el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, Héctor, Estrellita, un gusto saludarlas a todo el auditorio de A las 2, y bueno, pues reiterarle el agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocerle al director general, a Zoé Robledo, y también, por supuesto, al señor gobernador Alfredo Ramírez, que ha sido muy insistente en las gestiones, ha hecho lo que le toca para que este compromiso que anunció el presidente López Obrador sea una realidad y podamos llevar mayor desarrollo económico a mi tierra, a Morelia, que es mi casa, a Morelia, que es la ciudad que me vio nacer, y por supuesto yo me siento muy orgulloso en este momento de estar representando a Morelia, a Michoacán, en esta encomienda como titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo. Vamos a seguir atendiendo a los más de 4 millones de pensionados que son parte de nuestra responsabilidad, el tema de las rentas vitalicias, de las ayudas, de los subsidios, y también todo aquello que tiene que ver con los dictámenes de incapacidad por enfermedad o riesgos de trabajo. Eso es lo que toca hacer, y lo estamos haciendo como siempre, Estrellita y Héctor, con muchas ganas, con mucha disciplina, con mucha honestidad, con mucha responsabilidad, porque quienes tenemos este tipo de oportunidades, pues tenemos que poner en alto el nombre de Michoacán y de Morelia, y obviamente garantizar el desarrollo y el bienestar de las familias morelianas y michoacanas. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre me reitero a sus plenas órdenes. Muchísimas gracias, Iván Pérez Negrón. Te mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Y bueno, continuando con la información, se buscará privilegiar a empresas constructoras michoacanas para la edificación precisamente de estas oficinas centrales del IMSS. Pero pide el gobernador que no queden mal como las encargadas de los distribuidores viales de aquí de la capital. Pese a la falta de confianza en los resultados de las empresas privadas de construcción, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que se buscará dar prioridad a las empresas michoacanas para la edificación de las oficinas centrales del IMSS en Morelia. No, andan mal las empresas privadas de construcción, pero pues vamos a contratar empresas michoacanas. Espero que se pongan, por así que las pilas, que se preparen, que consigan la maquinaria, los ingenieros, los arquitectos necesarios,
porque la obra, por supuesto que va a incluir empresas michoacanas, por supuesto, va a incluir mano de obra michoacana, la generación de empleos durante la construcción, y sí, estamos platicando con la CEMIC muy de cerca, tenemos buen diálogo. La secretaria de Urbanismo y Obra Pública, Gladys Butan Macías, señaló que en 15 días llegarán algunas áreas a un inmueble ubicado en Ciudad Tres Marías. Vamos avanzando en que algunas áreas se vengan ya a un inmueble ubicado en Ciudad Tres Marías, que es el edificio del Consejo Coordinador Empresarial Canaco y Fideicomiso Invisa, donde pues ya prácticamente está desocupado. Estamos previendo que en 15 días ya puedan estar aquí 3 áreas, que es la de finanzas, que ya una parte está aquí en la ciudad de Morelia, adicionalmente la dirección de tecnologías y también la dirección de pensiones. El terreno de 4 hectáreas fue evaluado en 347 millones de pesos, que se tomará en donación de pago por las deudas de las cuotas patronales que se tiene desde hace varias administraciones y que se agudizaron a partir del 2017, explicó el gobernador. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Heriberto Santos, reportó Yesenia Magaña. Sí, está. Es parte de la continuidad que se está dando a este proceso de descentralización. Va fase por fase, se va desahogando, pero justamente hablando de desahogar y respecto a este informativo, nos vamos a ir a una de las secciones más esperadas y amables de este noticiario, con esa compañera Gemma Rejón, quien nos va a platicar todo lo relativo a la cultura. Muchas gracias, muchachos, y muy buena tarde para ustedes y todas las personas que nos están viendo a través de la radio y la televisión pública de Michoacán, pero además a través de las redes sociales. Moda, música y arte estarán presentes en la exposición Latidos del Ser del artista visual Belia Torres, en conjunto con el productor Enrique Poitelín. Latidos del Corazón es una colección de la diseñadora moreliana Belia Torres que presentará el próximo sábado en importante lugar de la capital michoacana. Una presentación combinada con música realizada por el productor moreliano Enrique Poitelín, que dirige el proyecto Skydance. Es una combinación entre la música y la interpretación que yo pude hacer del trabajo de Enrique a lo largo de todos los años que tengo de conocerle. Es una interpretación muy personal. Tomé varios elementos que él utiliza para hacer su música. La pandemia influyó mucho en el proceso creativo para ambos artistas. Destacaron, el trabajo colaborativo fue principal para esta muestra en conjunto. La pandemia fue muy dura para todos, en especial, bueno, hablo yo de mi rubro, que es la música. Fue, pues, difícil en el sentido de que no hay eventos, no podías hacer cosas. Gracias a la pandemia tuvimos la oportunidad de hacer este proyecto. Entonces este es el ejemplo de cómo un encierro, una pandemia, una desgracia puede terminar en un final feliz. La cita será el próximo sábado 4 de junio en punto de las 18 horas en la avenida Enrique Ramírez, número 200 de la Colonia Las Américas. Imágenes Juan Carlos Contreras, para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Y además, Hijos de la Calle fue reconocido como mejor largometraje documental internacional en el Festival Internacional Cine Baños de Agua Santa de Ecuador. Mayra Hurtado tuvo la oportunidad de platicar con César García, él es productor originario de Zacapo. Desde el año 2018, César García, estudiante de comunicación, inició a trabajar en un proyecto sobre el movimiento del graffiti en Zacapo, Michoacán. Pero al ver que era necesario también y estaba muy vinculado con las culturas urbanas, decidió abarcar en su proyecto la gran diversidad de actividades que se realizan en las calles, con lo cual nació Hijos de la Calle. Amplié más el documental en tratar de narrar la historia de las culturas urbanas. Empecé a hacer toda una investigación de campo, realicé muchas entrevistas. No se me dificultaba mucho el ingresar con los diferentes grupos urbanos
porque pues completamente conocía a todos. En este trabajo se busca mostrar la relación que tienen todos los movimientos contraculturales con el contexto social, cultural, político y económico, destacó el creador. Que al último es lanzar un tema de reflexión, un tema de esperanza, como nosotros decimos, a muchos de nosotros la calle nos salvó la vida, a otros la calle les quitó la vida, y era también hicimos un homenaje a todas estas personas que han fallecido dentro de las culturas urbanas, que se los llevó la droga, que se los llevó el crimen organizado, las peleas callejeras, o sea, todo este tema hicimos como un homenaje también a toda esta gente que ya no está dentro de nuestra sociedad y que tenían un talento muy grande. Este proyecto, que poco a poco fue creciendo y se convirtió en un documental, fue seleccionado como el mejor largometraje documental internacional en el Festival Internacional de Cine Baños de Agua Santa de Ecuador. Competimos contra 20 documentales de muchas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Suiza. O sea, fueron varios países que como que participaron. Pues ya de entrada nosotros, para hacer de todo lo que habíamos ya hecho, ya habíamos promovido, para nosotros pues ya había sido un logro el hecho de haber ya llegado a esas instancias, ya que se presentara en otra parte del mundo, pues nosotros, pues ya para nosotros ya era como que ya o sea, lo logramos, ¿no? La verdad, te soy sincero, no estaba como que en mis planes que pudiéramos ganar el concurso. Sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, pero también reconociendo que en otras partes del mundo pues también se están haciendo muy buenos proyectos, pues sí, que hay mucha gente muy talentosa, y que pues nosotros en la realidad pues tampoco era de que estábamos pensando en el que íbamos a hacer así la innovación, no, pues hay mucha gente que está realizando proyectos. Para César, aún hay mucho por hacer. Se busca mover y difundir el documental en México, principalmente en instituciones educativas, para que así cumpla con el objetivo de hacer una reflexión de todo lo que acontece en las calles. Estos son testigos, brincar en las calles sin darle un spot, andamos por todas partes. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y falta, bueno, ¿qué le digo? Falta, más bien urgen a reconocer el aporte que los compositores purépechas han realizado al campo artístico del Estado. Estudiosos de la cultura purépecha abordaron problemas, dificultades y propuestas sobre la pirecua en su sesión realizada en el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Con las ponencias de Néstor Dimas Guacús, Juan Zacarías, Ismael García Marcelino y Julián Martínez se abrió la discusión. Se tienen registros de compositores de pirecua, sones y abajeños, géneros musicales presentes en la cultura musical purépecha, desde finales del siglo XIX. Estos se cuentan por decenas en comunidades como Charapan, Zacán y San Felipe de los Herreros, en la región serrana, por lo que es necesario recopilar las obras producidas, pues la mayoría permanece en el anonimato, puntualizó Dimas Guacús. Por su parte, Juan Zacarías señaló la necesidad de reconocer el aporte que los compositores purépecha han realizado al campo artístico de Michoacán y del país, pues la mayoría de ellos permanecen en el olvido institucional. Ismael García Marcelino realizó una revisión crítica a las políticas de gobierno encaminadas a la promoción y fortalecimiento de la pirecua, que promueven la espectacularización de la tradición, erosionan la identidad purépecha y fetichizan las prácticas culturales indígenas, contrario a lo que se pretende desde la institución, afirmó. Reconocer la importancia de la relación simbiótica entre compositor e intérprete, así como la relación entre la manifestación artística y las condiciones materiales o tecnológicas presentes en el contexto, nos servirá para transitar hacia una construcción propositiva de realidades mejores para nuestra cultura, finalizó por su parte Julián Martínez. Cabe recordar que desde el 2011 la pirecua forma parte de la lista de la UNESCO en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con información de Óscar Valdovinos, la Radio y la Televisión Pública de Michoacán.
Esto ha sido todo en la cultura y recuerden no perderse la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchachos, ¿cómo ven toda esta parte de las actividades que va a haber? Sobre todo esta parte se me hace muy importante el reconocimiento de los artistas purépechas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la pirecua, que transmite muchísimas cosas de su historia a la música. Sí, no, me parece súper importante que se trate o que se llame de alguna manera a las mismas instituciones para pues resignificar y reenfocar todo lo que tiene que ver al reconocimiento de la cultura purépecha en el Estado a través de sus diferentes expresiones, por supuesto. Muy bien. Muy bien, pues nos vamos ya a la siguiente pausa, pero quédese con nosotros. Muchas gracias, Gemita. Enseguida regresamos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud. El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad. Soy abogada. No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia. Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Porque tu auto no es de chocolate. Legalízalo antes del 20 de septiembre. Para conocer los requisitos y sacar cita, ingresa a la página www.regularizauto.sspc.gov.mx. El trámite es sencillo. Puedes hacerlo tú mismo sin costo extra y obtener placas de Michoacán en un solo día. Mayores informes al 911. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Y usted, a nivel nacional se vive una intensa jornada electoral en 6 entidades federativas. Y ante esto, diversos actores políticos se han movilizado a estas entidades federativas para acompañar a quienes están en estas contiendas. Se van a renovar esta igual cantidad de gubernaturas. En este sentido, y ante la situación de que el mandatario michoacano fue este fin de semana a acompañar a algunos de sus correligionarios, en este sentido, el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedoya remarcó que acudió a esto sin descuidar sus funciones como gobernador michoacano y que lo hizo con recursos propios. Esto fue lo que aseveró. Yo no niego la cruz de mi parroquia. Y yo soy morenista, soy de Morena. Orgullosamente, tenemos de qué presumir. Soy obradorista y fui a apoyar a mis compañeras. Fui a Aguascalientes, nos fuimos por tierra. De ahí volamos directo al Aeropuerto Internacional de Cancún y nos trasladamos vía terrestre a Tulum. Ahí fue el primer mitin el día domingo. Regresamos el lunes temprano a la Ciudad de México, que por cierto cerraron el aeropuerto como 1 hora de Cancún, pero llegamos a tiempo a la reunión con Zoe Robledo.
justo a tiempo, como siempre. Entonces, los vuelos fueron comerciales, de aerolíneas comerciales, los 2 vuelos. Bueno, ahí tiene la aclaración que hace el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, ayer desafortunadamente el alcalde de Paracho denunció que un grupo de comuneros pues se llevaron a 9-10 funcionarios, el secretario del ayuntamiento, la síndico, el contralor, el tesorero, pues por un tema de repartición de recursos por parte de la comunidad de Urapicho, y estaba pidiendo pues ayuda a las autoridades. El gobernador al respecto pues hizo un llamado a la comunidad de Urapicho a que sigan el debido proceso para regirse como autogobierno y acceder así a mayor recurso, que esa fue precisamente su demanda. No está bajo el régimen de autogobierno ni de presupuesto directo. No está en esa categoría. Yo invitaría a Urapicho a que regularice su situación, porque hay un convenio de hace años con el ayuntamiento de Paracho, pero no está bajo el régimen de autogobierno. No hay que confundir. ¿Cuál es el tema de esta situación? A Urapicho, en términos... Entiendo que en base a ese convenio de mutuo entre el ayuntamiento y Urapicho, le dan algo así como 6 millones de pesos. Si Urapicho estuviera bajo el régimen de autogobierno, eso es lo que le correspondería, 6 millones. Ellos están exigiendo más. Aquí hay una situación. Si todas las comunidades de Paracho, aquí tenemos el dato, estuvieran en autogobierno, o tuvieran esta situación, le tocarían, por ejemplo, tiene Agüiran, Aranza, Arato, Charanástico, Nurío, Pomacaurán, Quinceo y Urapicho. Y cada una de estas comunidades recibiría una cantidad específica en base a la población que se tiene. Pues bueno, ahí está tensa la situación en la comunidad de Urapicho, ahí en el municipio de Paracho. Pues una situación que sin duda exige mayor atención para poder pues no permitir que se salga de control lo que se enfrenta por los recursos en ese municipio. Ha llegado el momento de irnos a la sección de deportes con el maestro Ismael Herrera. Gracias, Estrellita. Héctor, les agradezco también pues a usted que nos sigue en estos deportes de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Pues Jareni Nava está contenta con el oro que obtuvo en el Austrian Open 2022 de Taekwondo. Ella es una competidora michoacana que ya se prepara también para algunos otros eventos, como son los Juegos Nacionales de CONADE, que se van a desarrollar del 6 al 10 de julio en Culiacán. Esto en una justa que inicia, por cierto, mañana. Y en el Campeonato Mundial de la Especialidad que se realiza del 2 al 7 de agosto en Bulgaria. Otro de los que sobresalió en este evento es Edgar Hernández, con bronce en los 45 kilogramos, también michoacano, y podrían ser llamados para la selección mexicana para Panamericanos de julio en Costa Rica, bien por los deportistas michoacanos dentro del taekwondo que siguen sobresaliendo, siguen dando de qué hablar para la entidad. Y como les señalaba, mañana ya los Juegos Nacionales, donde ellos también participarán, inician con el ajedrez y el polo acuático en La Paz, Baja California. Mañana las delegaciones empiezan a partir y el jueves ya las competencias formales como tal. Bueno, y también ya estará de fiesta desde este jueves Morelia con el Campeonato Nacional de Atletismo Mayor, este evento de primera fuerza que es el máximo dentro de esta disciplina en la entidad. Este jueves estará desarrollándose, va a ser selectivo para el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar en Estados Unidos del 15 al 24 de julio. Los michoacanos que hay que darle seguimiento y que le estaremos, por supuesto, dando toda la información en estos espacios, es Natalie Mendoza, quien va a participar en los 3,000 metros steeplechase. Por cierto, en el programa que tenemos a continuación en Deportes estará presente ella. Primer lugar en 2019 y 2021 dentro de esta disciplina, Luis Tello y Farid Negrete, que fueron oro en 2021 dentro de los relevos 4x400, y que podemos decir de lo que va a ser el inicio de la competencia el jueves a las 4:30 con la marcha, donde va a participar los también michoacanos Ever e Isaac Palma en los 20 y 35 kilómetros de caminata en un recorrido que será por todo el centro histórico y con lo que se inaugurará esta justa que engalará de alguna manera la ciudad de Morelia. Diego del Real también estará presente, él es seleccionado dentro del lanzamiento de martillo y uno de los prospectos
a pues participar a nivel mundial o ganarse un boleto para esta justa mundialista. Pues fiesta en Michoacán dentro del atletismo, no se lo pierda, la verdad, un evento de primer nivel el que tendremos. Y bueno, 4 michoacanos están convocados a Copa Internacional de Tenis de Mesa que se va a realizar en los próximos días en Cancún, Quintana Roo. Un grupo conformado por 4 michoacanos participarán en la Copa de Tenis de Mesa Cristina Hoffman, que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Carla Yunuen, Ruiz Centeno, Daniel Murillo, Ángel Castro y Jesús Sánchez son los atletas de paratenis de mesa que fueron convocados para integrarse a la selección mexicana que estará en la justa internacional, que tendrá lugar del 6 al 8 de junio en Cancún, Quintana Roo. El presidente de la Asociación de Deportistas Especiales en la entidad, Daniel Murillo, informó que los purépechas tendrán la oportunidad de medirse ante representantes de 12 países, entre ellos Tailandia, Estados Unidos, Corea, Venezuela, Brasil, Chile, Perú y Costa Rica. La Copa Internacional de Tenis de Mesa congregará a deportistas especiales y de diversas discapacidades motrices, donde se buscará sumar puntos rumbo al selectivo nacional de la especialidad. Y es que la Federación Mexicana de Paratenis realizará en el mes de noviembre próximo el certamen clasificatorio, donde se definirá la selección que estará participando dentro de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Bueno, pues suerte a los deportistas michoacanos. También Reboceros de la Piedad inició visorías. El día de mañana cierran en el Estadio Juan N. López a las 10 de la mañana. Es lo que tenemos en deportes. Vamos a una pausa y regresamos para más información. Al pueblo. Realiza tu trámite para canje de placas antes del 30 de junio de 2022. Evita multas y recargos. Ingresa a tramita.michoacán.gov.mx o acude a las oficinas de rentas de Morelia e interior del estado. Consulta los requisitos en secfinanzas.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Ayúdanos. No quemes tus bosques. Reporta al 800-007-6626. Denuncia 911. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos noticieros es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Le comento, en el clima, las bandas nubosas del huracán Ágata ocasionan lluvias puntuales en Oaxaca e intensas regiones de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz. Estas lluvias podrán generar un incremento en los niveles de ríos, deslaves, inundaciones en zonas bajas de estos estados mencionados. Pero bueno, aquí en Michoacán habrá cielos nublados y lluvias leves en algunas regiones. Por ejemplo, en Morelia la temperatura llegará hasta los 29 grados Celsius y la mínima será de 13 grados. En Puruándiro se espera una máxima de 31 y bajará hasta los 16. En La Piedad alcanzarán los 34 grados y la mínima en 17. Para Zamora, la temperatura oscilará entre los 34 y 17 grados. En Jiquilpan, la temperatura mínima será de 17 grados y la máxima de 33. Zacapu reportará 27 en la máxima y 13 grados en la mínima. Para Uruapan, pronosticarán 27 grados como máxima y la temperatura descenderá hasta los 13 grados. Tacámbaro reportará hasta 29 grados
y como mínima 16, mientras que en Apatzingán podrían llegar hasta los 38 para variar y descender hasta los 22. Lázaro Cárdenas tendrá 32 en la máxima y bajará hasta 23. Zitácuaro reportará 23 grados en su temperatura más alta y 10 en la mínima, un poco más templado ahí, mientras que en Hidalgo las temperaturas oscilarán entre los 26 y los 12 grados. Este es el clima del estado, sigámonos cuidando y aprovecho también para recordarle que aquellos municipios que se encuentran en campaña de vacunación para mayores de 12 años, protegerse del sol, portar su sombrilla, protector solar, cubrirse lo más posible y cargar con impermeable y botas de lluvia por si acaso. Y esto fue el clima, vamos con más información con nuestro compañero Héctor. Y continuando con la ruta informativa, este jueves iniciarán los operativos en bares y restaurantes con el objetivo de poner en orden la ciudad. Así lo confirmó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Aunado a ello, dijo, se emitió el reglamento a través del cual se permitirá sancionar a los vecinos ruidosos. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, confirmó el arranque de los operativos que emprenderá la Policía Morelia en coordinación con otras dependencias municipales con el objetivo de poner orden a la ciudad. La zona de Boulevard García de León, Teniente Alemán, Juan Pablo II, el centro histórico. Vamos a estar dando la vuelta por todo Morelia. Los invitamos para que nos acompañen. A la par, la Comisión de Seguridad Ciudadana emitió el reglamento a partir del cual se sancionará a los vecinos considerados como ruidosos al rebasar los 60 decibeles al exterior del domicilio permitidos para la convivencia armónica. En ese sentido, la Policía de Morelia se aproximará y emitirá una llamada de atención y recomendación al vecino que exceda este nivel. De recibir, se hará entrega de un citatorio para que se presente ante el juez cívico en un máximo de 72 horas. Las multas a las que se podrán hacer acreedores son desde los 481 hasta los 5,773 pesos y arresto de 24 a 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Las denuncias serán recibidas al número 443-11-35000. En ese sentido, el alcalde pidió la colaboración de la sociedad en general. Ya están todos enterados, ya hablamos, todos se han manifestado estar en la mejor disposición y bueno, pues necesitamos, insisto, el apoyo de los empresarios, de la ciudadanía y el gobierno para que nuestra ciudad esté ordenada y brille. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, imágenes Isaac Olivares, reportó Saraí Rangel. Y ahora vámonos rápidamente a conocer la información internacional. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció que limitará el mercado de las armas en su país, por lo que enviará al Parlamento un proyecto de ley que congela la posesión de armas de fuego, lo que podría prohibir su importación, transferencia y venta en cualquier lugar de Canadá. El gobierno y la oposición conservadora de Alemania desbloquean fondos especiales por 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas en los próximos años. El objetivo va encaminado a reforzar de manera importante la seguridad tanto de Alemania como de sus aliados de la OTAN. La Comisión Europea aseguró que la guerra en Ucrania no es la razón para retrasar el Pacto Verde y hacer frente a la crisis climática, ya que parte de la seguridad de Europa es un medio ambiente saludable. Ucrania tiene 40 millones de toneladas de cereales listas para ser exportadas, por lo que pide a los países solidarios ayudar a facilitar la salida del cereal hacia la Unión Europea y el resto del mundo, ya que Rusia mantiene el bloqueo en los puertos del Mar Negro. Muy bien, les agradecemos a quienes nos acompañaron a lo largo de esta hora de información aquí a las 2 y a quienes nos siguieron a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Yo soy Héctor Tapia. Y yo soy Estrellita Fuentes. Les deseo una muy feliz tarde, buen provecho. Sintonícenos mañana aquí a las 2 de la tarde. Así que tiene una cita con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Estamos en